Vale, ya se está grabando. Venga, pues entonces me has dicho el 23. Vale. Espérate que... Vamos a ponerlo aquí. ¿No? El de la parábola. Dado una parábola, haya la ecuación de la recta tangente, que es paralela a la recta que une los puntos de dicha parábola de abscisa x igual a 1 y x igual a 3. Ese, ¿no? El que tú me has comentado, ¿no? Sí. Vale. Aquí tengo el lápiz. Venga. Pues vámonos. Esto, ¿vale? Este es muy parecido a alguno que hemos hecho, el de los segmentos, puede ser muy parecido a este. Bien. Vamos a ver. Primero vamos a ver gráficamente el ejercicio, que es lo que me dice, ¿no? Yo tengo aquí una parábola, ¿vale? Vamos a dibujarla como si, bueno, el x igual a 1 y el x igual a 3. Ay, espérate, que no veo yo quién se vaya metiendo. Muy bueno, Aurelio, Pedro. Entonces, mira, me ha preguntado el señor Mena por el ejercicio 23. Bueno, te lo voy a pintar así regular. Yo tengo aquí el punto 1, el punto 3. Me lo une un segmento. Y te piden la recta tangente a esta curva que es paralela a este segmento. Es decir, la que me están pidiendo es, lo que sé, imagínate que es esta. ¿Lo veis? Entonces, el problema de este ejercicio es que no te dan este punto. ¿Vale? Este punto no tengo ni idea quién será. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues como en este caso lo que me piden es el punto de tangencia, cuando tenga el punto de tangencia calculo la ecuación de la recta tangente. Entonces, para calcular el punto de tangencia, vámonos a la condición que me están dando. Me están dando la condición de que la recta tangente tiene que ser paralela a la recta que une los puntos de abscisa x igual a 1 y x igual a 3. Vale. Este, si te fijas, es muy parecido. A ver si lo encuentro. Os lo pongo aquí. Este es muy parecido a el que te decían que te daban un segmento que era paralelo a la tangente a un segmento aquí. Al ejercicio 15. ¿Vale? No, el 15 no. El 15 no. ¿Dónde está el del segmento, demonio? Que no lo veo. Si el 15 te da 2 puntos, ¿no? Te da 2 Ahí puntos va. y tú tienes que saber el Ahí ángulo va. que forma esos 2 puntos. Para Ahí va. saber la pendiente. Exacto. Entonces, la diferencia está en que ahora no te doy los 2 puntos, sino lo que te doy son las abscisas de los puntos. Si tuviera los puntos sería trivial. ¿Cómo calculo los puntos? Pues si a mí me da que el Haciendo primer... f de 1 y f Ahí de va. 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los 2 puntos. El primer punto va a ser el 1 y f de 1. Y el segundo punto va a ser el 3f de 3. Imagínate, este es el A, que sería este. Y este sería el B, que es este. Esa es la pregunta que yo te hice esta mañana. ¿Hay que nombrar los puntos? Sí, ¿no? Bueno, no tienes por qué. No tienes por qué. Si lo tienes así impuesto, si tienes un boceto, siempre es muy bueno hacer un boceto de la gráfica, aunque la gráfica no se corresponda mucho con la realidad. Pero para ilustrarlo siempre viene bien. Entonces, si tú pones el punto, sí, nómbralo.
Entonces sería el 1, f de 1, ¿quién sería? 1 y 5, 6, 6 menos 2, 4. Y el 3 sería el 3 por 3, 9 y 5, 14, 14 menos 6, 3, 14 menos 6 son, ¿cuánto, Federico? 8, ¿no? No me equivoco. Listo. Entonces, para que la recta tangente sea paralela al segmento que me une estos puntos, lo que se deduce es que la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual que la pendiente del segmento AB. ¿Vale? ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? Pues por definición, la derivada de la función en el punto de tangencia, que en mi caso lo he llamado A. Y la pendiente del segmento AB es, si yo tengo el A y tengo el B, pues la pendiente va a ser la tangente, perdón, la tangente. La I, el incremento de la I, que sería 8 menos 4, entre el incremento de la X, que es 3 menos 1. ¿Vale? Es decir, 8 menos 4, 4, 3 menos 1, 2, es decir, 2. Me ha dado un lazo de la tangente. Lo de la tangente es si yo quisiera calcular el ángulo, haría el arco tangente. Bueno, pues entonces ya lo que de aquí saco es que la derivada en el punto A tiene que ser 2. Bien, ya ha terminado casi tu problema analítico. ¿Qué te queda por hacer? Calcular f' de A, que en este caso la función es una parábola, es muy fácil. Sería 2A menos 2, la derivada, es igual a 2 y ya acaba de terminar tu problema analítico. Hasta aquí termina tu problema de análisis y ahora te empieza tu problema de álgebra. Entonces la A vale 2, ¿no? 2 y 2, 4 entre 2. Bien. Si me hubiera salido 4, hubiera tenido mucho sentido en la parábola. No, porque sale fuera de los puntos. 1, 3, del segmento 1, 3, del intervalo 1, 3. Entonces, con esto ya deberíamos de haber terminado, pero mirando el enunciado, tened cuidadito siempre en los enunciados, que leerlo bien. En este caso no te piden el punto donde la recta tangente es paralela. Si te dijeran el punto, casi hubiéramos terminado. Ya tengo la primera coordenada, la de abscisa, y tendría que calcular. Entonces, si aquí te hubieran dicho, calcula el punto, tú terminas diciendo que el punto es el 2, y ahora tienes que poner la segunda coordenada. En nuestro caso, f de 2. ¿Vale? Que sería, ¿cuánto? El 2, y el 2, ¿cuánto sale? 4 y 5, 9, 9 menos 4, 5. Pues el punto sería ese. Pero en este caso no te piden el punto. Lo que te piden es que calcules la ecuación de la recta tangente. Entonces todavía no hemos terminado. Ahora lo que me queda es escribir la recta tangente. Tened cuidadito con esto porque muchas veces, por no leerlo y hacerlo deprisa, terminamos, decimos, ah, vale 2 y ya hemos terminado. No. Te piden la recta tangente. La recta tangente, recuerdo, I menos f de A es f' de A por x menos A. ¿Vale? Recordad que esto, por si alguien no lo sabe, vamos, no se acuerda, esto provenía de que la ecuación punto pendiente era I menos I sub 0 es igual a M por X menos X sub 0, donde M era la pendiente y el punto X0 y 0 es un punto de la recta. Entonces observa, aquí tengo yo el punto de la recta, el AF de A y la pendiente F' de A. Sustituyo y me queda ya I menos F de 2, que hemos dicho que es 5, es igual a F' de A, que la F' de A la puedo calcular, o bien ya de aquí yo estaba viendo que F' de A valía 2, 2 por X menos A. Listo. Con esto ya habéis terminado. X menos A también se pondría el valor. Uy, perdón, tienes razón. El A se me ha pasado ahí sustituirlo. El A hemos dicho que valía 2. Listo.
Entonces ya, mira, vamos a terminarlo y vamos a ponerla bonita. Si os da tiempo, la ponéis bonita. Esto es 2x menos 4 y ahora el más 5 que viene para acá, creo que es 2x más 1. Salvo error así que haya podido yo cometer haciendo. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Sí. Bien. Todos los ejercicios de recta tangente, observad que son todos exactamente iguales. Lo importante, el que entiende el concepto y entiende lo que es la derivada gráficamente, que es la pendiente de la recta tangente, y entiéndelo, también hay veces que te pide la recta normal. Entendiendo eso, los ejercicios te cambian las pistas, pero en el fondo son todos muy fáciles. Sí los entiendes. El problema es si no tienes claro la idea de gráfica de la derivada, ya la has liado. ¿Vale? Bueno, pues a vuestra disposición, otra duda que tengáis de por aquí, o de los ejercicios anteriores, o de la relación de la semana pasada. Voy a mirar, alguna duda habré puesto en el cuaderno. De los que habéis llegado nuevos, chicos, o Francisco, José Manuel, ¿alguna duda? Explicación del 7. Podrías hacer el primero del 1, el de demostrar las igualdades con las derivadas. Es que no me sale. Lo he intentado desarrollar, pero es que no me sale al final. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? La primera. La primera. De todas formas, la primera te la hice ayer. La tienes en el... Vale, es que no lo he mirado todavía. Bueno, pero la hacemos, ¿vale? Para que tú la veas. Bueno, normalmente este ejercicio es simplemente para ver si eres diestro derivando. Y como te estoy dando el resultado, lo que te estoy pidiendo es que no solo te conformes con derivarla, sino que la simplifiques. ¿Vale? Entonces, vámonos a ello. Es un ejercicio donde se te mide tus destrezas algebraicas, además de saber derivar. ¿Vale? Bueno, es un arcoseno. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuál es la derivada del arcoseno. ¿Alguien se acuerda cuál es la derivada del arcoseno? La función... la función derivada arriba. ¿Sí? Entre la raíz cuadrada de 1 menos función al cuadrado. Ahí va. Mira, los arcos son funciones con los que se trabaja mucho, sobre todo en el bloque 2 en integrales. Hay tres arcos, el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. La que más se usa es el arco tangente. Mira, el arco seno es esta, el arco coseno es la misma, pero con menos. Quizás es la fórmula más compleja, ¿vale? Pero la arcotangente es una de las que te tienes que saber sí o sí de memoria. Esta que yo estoy copiando, alguna integral hay que la tengas que hacer por arcoseno o arcocoseno, pero te van a salir muchas por arcotangente. De hecho, hay un método específico para ellas. Entonces, de todas estas, esta última no podéis no saberosla. Esta es fundamental. Las otras dos también, pero esta sobre todo. Bueno, en mi caso, te estoy dando el coseno, es decir, tengo que usar esta, donde f o u, como vienen en algunas tablas, en este caso mi función, mi f, en este caso es todo esto. Por tanto, simplemente, ¿cuál es la derivada del arcoseno? Todo eso. Voy a llamar esto d de derivada, ¿vale? Para no tener que copiarla entera. Pues esa derivada, ¿cuánto valdría? Pues según la fórmula que tengo yo ahí, es la raíz cuadrada de 1 menos la función, que en este caso es 2x raíz de 1 menos x al cuadrado, todo al cuadrado.
Aquí tenéis que ir despacito porque hay muchas raíces y todo. Y arriba tengo que poner la derivada de eso. Lo pongo. Esta la voy a intentar hacer distinta como la hice en los apuntes, ¿vale? Bueno, por tanto, vamos a ir haciendo algunas cuentas. Por ejemplo, la cuenta de abajo es relativamente fácil de hacer. 1 menos el cuadrado de esto. Esto es un producto. Por tanto, el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo. Y al elevar al cuadrado la raíz, como que se anula. ¿Vale? Bien. Voy a seguir haciendo el denominador. ¿Qué me queda? 1 menos, vamos a multiplicar este por este, menos 4x cuadrado. Y este por este, más 4x a la cuarta. Bueno, ya hemos terminado con el denominador. Por ahora. Esto en teoría, bueno, yo veo esto, lo dejo así. Pero claro, si yo miro, qué es lo que tenéis que hacer. Si en esta derivada te estoy dando el resultado, yo estoy viendo que esto no se parece mucho a esto. Aquí, así que posiblemente tenga que hacer algo aquí. Bueno, lo dejo aquí aparcado. Y ahora me voy a ir arriba. Tengo que hacer esta derivada. ¿Qué voy a hacer? La voy a hacer aparte. Para no enfurruñar todo esto. Voy a hacer la parte. Voy a ponerlo en distinto color. Ahora voy a hacer esa derivada aparte. 2x por la raíz de 1 menos x al cuadrado derivada. La hago aparte y cuando la tenga hecha, copio aquí arriba el resultado. Derivada de esto. Bueno, pues esto es un producto. Por tanto, derivada del primero, 2. Bueno, aquí podéis, a ver, yo lo voy a hacer como derivada de un producto, pero aquí la imaginación al poder. Por ejemplo, tú, también otra forma de hacerlas hubiera sido, este 2x lo meto dentro de la raíz y una vez que lo meta, en la raíz o la pongo como elevado a un medio o la dejo como raíz, ¿vale? Si yo meto esa raíz dentro, esto entra dentro como 4x cuadrado por 1, 4x cuadrado, menos 4x cuadrado por x al cuadrado, 4x a la cuarta. ¿Vale? Esa es una forma. Alguno me dirá, ¿qué tontería es eso? Yo hubiera metido nada más que la x porque el 2, que es un número, lo podría haber sacado de la derivada. ¿Vale? Eso ya dependiendo de vuestras destrezas. Yo lo voy a hacer como normalmente lo hacéis. Yo, por ejemplo, este 2 lo hubiera sacado de la derivada, pero como tengo un producto, yo digo, venga, por la derivada del primero, 2, por el segundo sin derivada. Más el primero por la derivada del segundo. El segundo, ¿qué es? Una raíz. Por tanto, ¿cuál es la derivada de una raíz? Cuadrada. 1 partido por 2 veces. Perdón. La raíz y arriba la derivada de lo de dentro, que en mi caso es menos 2x. Bueno, nos despedimos del 2 y de este 2. ¿Y qué me queda? Pues me queda me queda 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado más 2x, perdón, más no, menos no, menos 2x por x, que serían 2x al cuadrado, partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Vale, ya acabo de hacer la derivada. Bueno, esto es lo que yo debería de copiar aquí arriba, pero antes de copiarlo vamos a hacer la resta. Mínimo como un múltiplo. Este entre 1, este mismo, por este, como es el mismo, se va a la raíz. ¿Lo veis, no? Chicos, me vais siguiendo, ¿verdad? Sí. Menos
estoy aquí, 2x cuadrado. ¿Vale? Bueno, con lo que al final vamos a hacer las cuentecitas, igual. Abajo tengo esa raíz, que si la estoy viendo y miro el resultado, digo, bueno, no voy mal, hago la cuenta arriba y me queda 2 menos 2x al cuadrado. 2 por 1 es 2, 2 por menos x cuadrado menos 2x cuadrado, y este es menos 2x cuadrado, y ya por fin remato y simplifico ya del todo. 2 menos 4x al cuadrado bien. Venga, pues esto es lo que tengo yo que colocar aquí arriba. Vámonos ya y lo coloco. Puedes sacar factor común el 2 arriba, ¿no? Vale, pues vamos a sacarlo. 2 que multiplica a 1 menos 2x cuadrado y partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Bueno, ya en principio la derivada está hecha. ¿Vale? Bueno, la derivada estaba hecha desde el mismo momento en que hice esto. Ahora ya estoy haciendo la simplificación. Bien, claro, entre esto y esto hay muchas diferencias. Nos queda todavía simplificar mucho. Bien, entonces voy a borrar esto porque aquí me adelanté poniendo tantas cosas. ¿Vale? Entonces ya lo que voy a hacer es, esto, si yo tengo una fracción entre esto, el denominador va a ser este por este y el numerador este. ¿Vale? Lo que he dicho es, si yo tengo A entre B y lo divido entre C, esto es lo mismo, vamos a escribirlo así para que lo veáis, lo divido entre C, este por este arriba, este por este abajo. Entonces, llevándonos aquí, esto sería 2 que multiplica a 1 menos 2x cuadrado, y debajo tendría este por este. Que vamos a hacer esa cuenta que la habíamos hecho antes. ¿Estás siguiendo, no, José Manuel? Sí, estoy viéndolo todo. Vale, bien, ahí llego. Bueno, ya está bastante mejorcito. Problema, vamos a ver, si yo miro, tenés siempre la referencia, cuando en un ejercicio, si yo te pusiera esto, te estoy dando el resultado, ¿vale? Es decir, que no tienes que parar hasta que llegue más o menos. Si llega, estupendo. Pero te sirve de guía. Entonces, pues mira, el 2 ya lo tengo aquí, tengo esto, esto se entiende de que esto se tiene que simplificar. Entonces, ¿qué se me ocurre? Claro, esta raíz es muy difícil que se me vaya, a menos que esto se pueda descomponer. Y entonces, si te fijas bien, lo de dentro de esa raíz es una identidad notable. Esto es lo mismo que 1 menos 2x cuadrado al cuadrado. Vamos a hacerlo al revés, vamos a verlo. Esto es una identidad notable, a ver si sale esto. El cuadrado del primero, 1, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 1 es 2, por menos 2x cuadrado, ahí tienes menos 4x cuadrado, más el cuadrado de este, 4x al cuadrado sería x a la cuarta, o sea clavado. Entonces, si esto es una identidad notable, mi raíz se me va a ir con el cuadrado y me queda, voy a poner aquí una llamada, 2 por 1 menos 2x cuadrado partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado por, y ahora hemos dicho que todo esto, toda esta raíz salía también 1 menos 2x cuadrado. Maestro, Sí, cuéntame. ¿hay alguna forma de identificar la identidad notable de otra manera que no sea a ojo? Porque, por ejemplo, yo el 1 menos 2x no lo vi a la primera. Y no supe Esto, hacerlo.
Claro, Sí. pero por eso yo te decía de que, a ver, en condiciones normales, tú en la vorágine de un examen, con los nervios, el tiempo y demás, a lo mejor no lo ves. ¿Por qué? Porque este ejercicio normalmente lo que hago es, te ponen la derivada de este arcoseno y no te ponen el resultado. Si a mí no me ponen el resultado, tengo poco tiempo, estoy nervioso y yo llego aquí y no sé, a lo mejor no se me ocurre ver que esto es una identidad notable, ¿vale? Pero observa que en este caso yo te le he puesto el resultado. Y precisamente esto es una pista. Cuando yo te estoy dando el resultado, tú dices, espérate, si yo quiero que esto es lo que quede, a ver, te lo voy a poner aquí, que está todo tachado. Si yo he llegado aquí, yo he podido llegar a este paso, 1 menos x cuadrado. Tengo aquí esa raíz tan grande de 1 menos 4x cuadrado más 4x a la cuarta. Si yo quiero que el resultado sea realmente el que me dicen, a menos que más hayan quedado conmigo y el resultado esté mal, la única forma de que dé este resultado es que esto de aquí arriba y estos sean iguales para que al dividirse sea 1. Entonces ya aquí te está dando una pista de que esta raíz tienes que intentar simplificarla. ¿Vale? Entiendo. Vale, ahora sí lo he Entonces visto. por ahí es el razonamiento. Si no, hombre, yo entiendo que en las condiciones normales de un examen a lo mejor se te puede pasar. ¿Vale? Pero con el resultado por delante tú dices, bueno, ancho en botellas, por ahí tiene que entrar. Y ya lo ves y más o menos, y se ve perfectamente que era una identidad notable. ¿Vale? Maestro, y cuando te pone demuestra las siguientes igualdades, no te va a poner nunca que no se cumpla, ¿no? Se supone Hombre, que... claro, hombre, sería de juzgado de guardia que te diga que demuestre que esa identidad es cierta y en un examen de selectividad que sea farsa. Sería ya para ponernos 2 banderillas al que la haya puesto. ¿Vale? En principio ya está. Aquí lo que se mide es sobre todo 2 cosas. Una, la derivación, es una derivada muy completa. ¿Bien? Y segundo, las habilidades algebraicas que tengáis. ¿De acuerdo? Se toca casi todo, por eso en primero se hace tanto hincapié en el álgebra porque es la base. ¿Vale, José Manuel? Los Vale, otros, muchas gracias. nada, por ejemplo, este segundo sí es más fácil. Sí, ese ¿Vale? sí me salió a la primera. Este segundo es más fácil porque te basas en que antes de hacer la derivada, pues como es un neperiano y el neperiano tiene unas propiedades fantásticas para simplificarla, utiliza las propiedades del neperiano y después derivas. Porque como te pongas a derivar esto así a pelo, de la forma que está puesta, en conseguir este resultado es francamente complicado. ¿Vale? Y sobre todo teniendo te daba esta indicación. Y este sí también es un poco más, este es del tipo, de la misma categoría que este. ¿Vale? Son muy parecidos. Bueno, ¿alguna duda más? Podemos hacer el ejercicio 7. ¿El ejercicio, Francisco, cuál? 7. 7. Bien. Bueno, el 7 me lo han preguntado hoy cuando terminó muy parecido a ese, la clase. ¿Vale? Va. Este ejercicio lo puedes hacer de 2 formas. ¿Vale? Una, usando el método. Usando el método, ¿en qué consiste? Pues vamos a recordar cómo era la función valor absoluto. ¿Vale? El valor absoluto de un número era coger el número y ponerlo en positivo. O sea, es si el número es positivo, lo deja igual, pero si el número hubiera sido negativo, lo cambio de signo para que al ser negativo, al cambiarlo de signo, me salga positivo. Esa es la definición de valor absoluto. Existe un convenio de que en el 0 se pone el igual, ¿vale? Perdón, en el mayor que 0 es donde se pone el igual. Es simplemente un convenio. Entonces, siguiendo eso, esta función, en el fondo, es una función definida por rama. Porque
de primera tú no puedes calcular la derivada de esta función. No existe, en la tabla de derivada veréis que no existe la derivada del valor absoluto. ¿Por qué? Pues porque un valor absoluto en el fondo es una función definida por rama. Bien, ¿cuál sería entonces? Pues la función esa es, en mi caso, mi A es ahora esto. Esa es mi A. Por tanto, sería, si 2x cuadrado más x menos 1 fuera positivo, lo dejo igual. Pero en el caso de que fuera negativo, lo que hago es a la función, al valor, lo cambio de signo. ¿Vale? Bien, entonces, esto va a valer, pues vamos a simplificar eso un poquito. Pero claro, antes de simplificarlo, la primera pregunta es, bueno, ¿y esto es una inecuación? Pues entonces me voy a recordar las inecuaciones. Mi pregunta es ahora mismo, antes de seguir, es ¿cuándo 2x cuadrado más x menos 1 es positivo o negativo o 0? ¿Vale? Entonces, recordamos cómo se resolvía una inecuación. Era un método algebraico. Nosotros lo que usábamos era igualábamos a 0, bien, si lo saco a 0 me sale la x vale menos b, menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado 1, menos 4ac sería más 8, partido por 2a, que es 4. Es decir, menos 1 más menos 8 y 1, 9, la raíz es 3, entre 4. Por tanto, en positivo, menos 1 más 3, 2, entre 4, 1 medio. Y en negativo, menos 1 menos 3, menos 4, entre 4, menos 1. Bien, una vez que yo tenía estos dos valores, me dibujaba mi recta real. ¿Tendré yo aquí la recta real? Sí. Me dibujo mi recta real. Dibujo estos dos valores que he obtenido. Uno es el menos 1 y el otro está en un medio. Y ahora, si yo aplico el método, sin mirar gráfica, tomo un valor por aquí, qué sé yo, el menos 2, voy a ponerle un valor así, el menos 2, sustituyo en la función y miro si sale positivo o negativo, ¿vale? Bien, si sustituyes el menos 2, aquí te va a salir más. Aquí coges un valor, por ejemplo, entre menos 1 y 0 puedes coger 0, te va a salir menos, y si coges aquí el 1, te va a salir más, ¿vale? Es el método general. Después hay casos particulares. Esto es una parábola. Como el coeficiente que marca la x al cuadrado es positivo, va a ser convexa, va a ser así. Por tanto, si hace así, positiva, negativa, positiva. Eso en el caso de que la conozca, como es el caso. Que no aplicas el método. Entonces, ya tengo dónde es positivo y dónde es negativo. Por tanto, al final mi rama, que parecía que era 2 ramas, en el fondo tiene 3 ramas. ¿Cuál es la primera rama? Pues si x, si x es menor o igual que menos 1, es positiva. Positiva estoy aquí. Este es el positivo y el positivo. Por tanto, ¿cuánto vale? 2x cuadrado más x menos 1. Segunda rama, entre menos 1 y 1 medio. Entre menos 1 y 1 medio es negativa. Y cuando es negativa, vale esto. Pues nada, pues lo copiamos. Ya voy a multiplicar por menos. Menos 2x cuadrado menos x más 1. Y cuando es mayor que 1 medio, es positiva. Positiva es la 2x cuadrado. Será que todavía yo no estoy haciendo nada. Lo que estoy haciendo es, esta primera parte es transformar una función definida
con valor absoluto la he transformado en una función definida por rama. Vale. Pues esta es mi función. Esta es mi f. Esta es mi f. No esta, sino esta. Entonces, ¿qué me piden? En los puntos donde no es derivable. Vale, pues vamos a estudiarlo. Por lo pronto, en las tres ramas, la función está definida de forma polinómica. ¿Vale? Excepto en el -1 y el 1 medio. El -1 y 1 medio lo vamos a hacer distinto. Entonces, ¿cómo escribo yo eso? Pues escribo, a ver, cuando x es distinto de -1 y de 1 medio, f de x es una función polinómica. ¿Por qué? Porque es una función polinómica de grado 2. Y las funciones polinómicas, recuerda, si te están pidiendo derivabilidad, en el fondo hay que empezar por la continuidad. Recuerda que si una función es derivable, también es continua. ¿Vale? Para que sea derivable tiene que ser continua previamente. Entonces, como es polinómica, todas las funciones polinómicas son continuas y derivables, sin problema. Con esta línea, tú has estudiado la continuidad y derivabilidad en todos los valores, excepto en dos, que son el -1 y el 1 medio. ¿Por qué paro en el -1 y el 1 medio? Porque como en el -1 y el 1 medio son los puntos de transición de las ramas, podría ser que o bien las ramas no se pegaran, que no fuera continua, que no es el caso, va a salir continua, o bien que se unan, pero con ángulo, que es el caso nuestro. Bien, entonces, ¿ahora qué haces? Bueno, te han quedado 2 puntos por ver. Empezamos por el -1. En x igual a -1, vamos a empezar por la función, bueno, primero así. Estudiamos la continuidad. F de -1, ¿cuánto vale? Pues F menos 1, ¿cuánto vale? Estoy aquí. Sería 2 menos 1 menos 1 sale 0. Vale. Ahora tendría yo que hacer límite cuando x tiende a -1 por la derecha y límite cuando x tiende a -1 por la izquierda. De la función. Por la derecha estoy en la de arriba. Y si lo hace sale 0. Y por la izquierda estoy, perdón, en la del medio, de hecho la de arriba. Y por la izquierda estoy en la de arriba. Y también me sale 0. Por tanto, como el límite existe porque en ambos son iguales y es igual a f del valor, en x igual a -1 es continua. Todavía no he visto si es derivable. En x igual a 1 medio también te va a salir. ¿Vale? En x igual a 1 medio haces todo lo mismo y también te sale continua. Sin problema. Vale. Y ahora ya, una vez que he visto que la función es continua en todo R, ¿qué me falta? Ver si es derivable en esos dos valores. ¿Cómo estudio la derivabilidad? Pues haciendo la derivada. Si esta es la función, ¿la derivada cuál es? Voy a escribir aquí al ladito. ¿La derivada cuál sería? Pues la derivada valdría, derivo 2x más 1. Si x es menor que -1, observa que no pongo el igual, ¿vale? Porque lo pondré cuando lo estudie. Menos 2x menos 1. Estoy haciendo la derivada de esto. Si menos 1 es menor que x menor que 1 medio. Y 2x más 1 si x es mayor que 1 medio. Lo mismo. No pongo el igual. Yo de esta paso, porque ya la he estudiado. Es continua y derivable. Yo sé que esta es derivable, excepto en el -1 y el 1 medio. Ahora nos vamos al -1. En x igual a -1 vamos a estudiar la derivabilidad. Pues, para que sea derivable, la derivada en el -1 por la izquierda, ahí, tiene que ser igual que la derivada en el -1 por la derecha. -1 por la izquierda, estoy aquí. Menos 2 más 1, menos 1. Derivada en el -1 he dicho por derecha, estoy loco. -1 por la derecha, aquí. 2 menos 1, 1. No sale igual. Por tanto, en x igual a -1, continua, porque lo hemos visto aquí, pero no derivable. Es decir, que hay un punto anguloso ahí en el -1.
Ahora vamos a ver por qué. Y en x igual a 1/2 te pasa exactamente igual. La derivada en el 1/2 por la izquierda, sustituimos aquí, menos 2 por 1/2 es menos 1, menos 1 es menos 2, y la derivada en el menos 1/2, eso está bien, ¿no? Menos 1/2 por la derecha, 2 por menos 1/2 es ¿cuánto? Menos 1, más 1, 0. No me he equivocado, ¿verdad? 2 por 1/2, sí, es menos 1, menos 1, menos 2. Son distintos, por tanto, en x igual a 1/2 tampoco es continua, pero no derivable. Bien. Lo he hecho sin tener en cuenta la idea gráfica. Si yo hubiera tenido en cuenta la idea gráfica, otra forma de haber hecho el ejercicio, este ejercicio por método, es decir, sea cual sea lo que me ponga aquí en medio, así se haría. Pero claro, esto es una parábola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si yo dibujo la función sin el valor absoluto, eso es una parábola donde cortaba en el menos 1 aquí y en el 1/2. Por tanto, hacía esto la parábola. Más o menos, ¿vale? Pero como le he hecho el valor absoluto, ¿qué ha hecho el valor absoluto? Vamos a ir señalándola. En la parte positiva, y positiva es por encima del eje X, del eje de abscisa, la dejo igual. Esta parte también la dejo igual. Pero la parte negativa, que es esta, la cambio de signo. Si recordáis del año pasado, cuando yo tengo una función y la cambio de signo, lo que hago es la simétrica respecto al eje de abscisa. Esta es la parte con valor absoluto. Entonces, evidentemente, el trazo es continuo, pero aquí se forman dos puntos angulosos. ¿Vale? Entonces, continua, pero no es una curva de transición suave, como decimos en matemáticas, sino que es con punto anguloso, que es lo que me ha salido aquí. ¿Vale, Francisco? Sí, gracias. ¿Vale? Entonces, lo que me preguntaron esta mañana fue si este ejercicio se podría responder así. Decir, lo que yo acabo de hacer, digo, mira, es una función con valor absoluto, lo de dentro es una parábola, por tanto, la parábola es continua y derivable, sin problema, pero cuando le hago el valor absoluto, lo que estoy haciendo es la parte negativa de la parábola subiéndola hacia arriba. Por tanto, seguro que la función es continua y derivable en todos los valores, excepto en los cortes con el eje X de la parábola, porque en los cortes con el eje X se van a formar dos puntos angulosos. Bien, si se explica eso bien explicadito, es una explicación matemática. Calcula los cortes, lo has razonado, está convencido, está bien. Otra forma de haberlo hecho. ¿Lo entiendes? Sin método. Sí, Este es el fácil. método algebraico del libro y el otro es teniendo una idea muy gráfica del tema. ¿Cuándo Y, no vas a maestro, poder? ¿Qué? tú lo puedes, si eso te llega a pasar en el examen, una pregunta así, tú lo desarrollas y, por ejemplo, pones la función, la gráfica Sí, de la sí. función, es válido, ¿no? Es totalmente válido. Yo te lo considero totalmente válido. Ahora bien, no significa que los ejercicios con valores absolutos todos los puedas hacer así, porque lo vas a poder hacer siempre y cuando la función sea el valor absoluto de otra. Pero si yo te pongo esto, amigo mío, ya no te funciona. ¿Lo ves? Porque si el valor es menos valor absoluto de X, ¿no? Ay, perdón, te he puesto 1 menos 2. Perdona, espérate. Te pongo una variable abajo. Ya ahí no te funciona. ¿De acuerdo? Solo el razonamiento ese solo te va a funcionar en f de x igual al valor absoluto de g de x. Pero como sea unas operaciones elementales, operaciones más complejas, entre funciones o el seno del valor absoluto de x, ya ahí vas a tener que desarrollarlo. ¿Vale? No puedes aplicar, oye, estos son los puntos de corte. No, eso solo cuando es
valor absoluto de todo lo de la función. ¿De acuerdo? Bueno, alguna dudilla más. Ese ejercicio es interesante, ¿eh? En alguna ocasión ha caído estudiar la derivabilidad de una función definida con valor absoluto. ¿Vale? ¿Alguna otra duda de por aquí o de la otra relación? De rectas tangentes, de rectas normales. Maestro, Cuéntame, Pedro. Juan José puso antes por el chat que si podías hacer uno de derivabilidad en un punto, como la duda que te preguntó hoy. Vale, yo es que no puedo, yo tengo 2 monitores, pero no tengo 3, entonces yo no puedo mirar chat. Me has dicho, no escribirme por el chat, interrumpirme, a mí no hay problema que me interrumpáis. Un ejercicio, ¿cómo, Pedro? ¿Cómo qué? De derivabilidad en un punto. Ay, yo es que tengo la memoria. ¿En qué ejercicio dimos? Es que hemos hecho tanto esta mañana de que no me acuerdo yo qué ejercicio hay de derivabilidad en un punto. Espérate. ¿De esto de calcular la A y la B? Este, por ejemplo, el 8, ¿de este se refiere? Sí, dice. Ha puesto que sí. Vale, vale, es que no tendrá... vale. Pues ustedes cantarme lo que pone, porque yo no puedo ver el chat, no puedo verlo. Vale. Bueno, en el fondo todos estos son de derivabilidad en un punto. ¿Vale? Hicimos el 6. Creo que sí. Pues mira, vamos a hacer que tiene peor pinta, que es el 9, ¿no? Vale, no es muy complicado realmente, pero ¿Vale? Bueno, pues vamos a intentar hacer el 9. En el fondo este tipo de ejercicios son todos más mecánicos que la más. Vamos a hacer este que parece que da, como es más grande, parece que da más miedo. Bueno, te dice que estudie la continuidad y derivabilidad de esa función según los valores de A, B, C y D. Vale. Bueno, pues observa que aquí te están diciendo que estudie la continuidad y derivabilidad no en un punto, sino de la función completa. ¿Vale? Distinto es, por ejemplo, mira el 8. El 8 te está diciendo que estudie los valores de I, B para que sea continuo y derivable en X igual a 2. Por tanto, si la diferencia de este con el otro es que, como solo te piden X igual a 2, yo solo hago el estudio en X igual a 2. ¿Vale? En este, no. En este te están diciendo que lo estudies en todos los valores. Por tanto, cuando yo empiezo estudiando la continuidad y derivabilidad en todos los valores. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, si yo me fijo en la función, cuando la x negativa es un polinomio, cuando la x está entre 0 y 1 es otro polinomio, y cuando la x es mayor que 1 es también otro polinomio. Por tanto, si x es distinto de 0 y 1, f de x es un polinomio. Por tanto, continua y derivable en todos los valores, derivable en todos los valores, en todo R, excepto en el 0 y el 1, sean cuales sean los valores de A, B, C y D. ¿Cómo se escribe eso? O lo escribe así, sean A, B, C, D, los valores que quieran, pero nosotros en matemáticas escribimos para todos los valores que tú quieras. Este símbolo, la A latina al revés, significa en matemática para todo A, B, C, D. Es decir, que tú puedes jugar el A, el B, el C, el D, poner los números que te dé la gana, sin relación alguna entre ellos, que siempre la función va a ser continua y derivable. Con eso has estudiado la continuidad y derivabilidad de la función en todos los valores, excepto en 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos centramos en el x igual a 0. Vámonos al x igual a 0.
y después haremos el x igual a 1. ¿Qué vamos a hacer con el x igual a 0? Pues vamos a estudiar si es continua y si es derivable. Entonces, para x igual a 0, empezamos. ¿Qué tiene que pasar para que sea continua? Pues que f de 0, que en mi caso es ¿cuánto? 0. Sustituyo aquí, sería c por 0, 0. Bien. Ahora vámonos con el límite cuando x tiende a 0 de la función. Para ello vamos a tener que hacer, como es transición de rama, derecha e izquierda. Por la izquierda, estoy en la de arriba, en la parábola. La función sería menos x cuadrado más ax más b. Si hago el límite cuando x tiende a 0, sustituyo el x por 0, b. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Por la derecha estoy en la recta. Cx es una recta. Dependiente c. Por tanto, si hago el límite, me sale 0. Por tanto, de estas tres cosas, de esto y de esto, se deduce que f es continua en x igual a 0 si y solo si se verifica que esto y esto son iguales, es decir, que la b es 0. ¿Vale? Entonces, si la b es 0, la función es continua. Como la b, y sea quien sea la a, y sea quien sea la c. Pero ahí la única condición que tengo es que si para que sea continua en el 0, la b tiene que ser 0. Vale. Vámonos ahora a la continuidad. Estoy con la continuidad, ¿eh? No se me ha olvidado ponerla aquí. Primero vamos a estudiar la continuidad y después la derivabilidad. Ahora vámonos con la continuidad en x igual a ¿cuánto era? 1. Lo mismo. Calculo f de 1. Observad que en las matemáticas hay que pensar mucho, pero en determinados momentos yo tengo que seguir siempre un algoritmo. Esto es un algoritmo. Primero estudio la continuidad en todos los valores, en estos valores, y ahora después haremos con la derivada. F de 1. F de 1, estoy aquí. F de 1 vale 1 menos 1, 0. Listo. 1 menos 1, 0. 1. ¿Vale? Ahora hacemos límite cuando x tiende a 1 de la función. Como está, mismo razonamiento de antes, ¿vale? Simétrico total. Por la izquierda, estoy aquí. Sería de cx. Hago el límite y me sale c. Límite cuando me acerco a 1 por la derecha. Por la derecha estoy aquí. X menos 1, observa. Mirad, uno puede caer en la tentación de hacer toda esta cuenta. ¿Vale? Pero que fue lo primero que yo pensé, hacer esta cuenta y simplificar. Pero en el fondo, como hay que hacerlo en el 0 y en el 1, te lo han puesto así para que las cuentas salgan rapidísimas. De x menos 1 al cuadrado, más d por x menos 1, más 1. De todo esto. Por tanto, si sustituyo el x por 1, aquí, se me van, me queda 1. Por tanto, lo mismo de antes. Para que sea f continua en x igual a 1, la condición necesaria y suficiente es que c sea 1. Vámonos. Ya tengo esto y ya tengo esto. Vale. Vámonos ahora al estudio de la derivabilidad. Porque me piden continuidad y derivabilidad. Vale. Entonces hemos visto que para que sea continua en todo R, B tiene que ser 0 y C 1, porque en los demás puntos era continua y derivable. Vámonos con la derivabilidad. Evidentemente, para que sea derivable, antes tiene que ser continua. ¿Vale? Recordad el teorema. Por tanto, para que sea derivable, si tiene que ser continua, aquí tengo las condiciones. Es decir, que ya voy a sustituir la b por 0 y la c por 1. Entonces, mi función es menos x cuadrado más ax, porque con la a no he encontrado ninguna condición. X 0 menor o igual que x menor que 1.
y x menos 1 al cuadrado más d por x menos 1 más 1 si x es mayor o igual que 1. Entonces, esta yo ya sé que es continua en todo R. ¿Por qué? Porque le he impuesto las condiciones que he obtenido de antes. Vamos, entonces puedo calcular la derivada. ¿La derivada quién sería? La derivada sería, bueno, voy a calcularla y ahora tendré que estudiarla donde es derivable. Derivable, menos 2x más a, si x es menor que 0, 1, observa que no he puesto el igual, porque ahora lo voy a estudiar. Y ahora la derivada de eso. O bien hacéis las cuentas, simplificáis, después desarrolláis, o hacéis la derivada tal cual. Derivada de eso. 2 veces x menos 1 por la derivada de x menos 1, que es 1, más derivada de d por x menos 1, d es una constante, sale fuera, derivada de x menos 1 es 1, es decir, d, y la derivada de 1, 0. Listo. Y esto si x mayor que 1, os vuelvo a hacer sí, no he puesto el igual. Esta es la función derivada, que yo sabía que era derivable porque ya lo había estudiado antes. Pero me falta el caso 0 y 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer aquí para no coger una hoja nueva. En el 0, la derivada en el 0 por la izquierda tiene que ser igual que la derivada en el 0 por la derecha para que sea derivable. Por tanto, si sustituyo la x por 0 en la izquierda, que es esta, me queda a, y por la derecha me queda 1. Por tanto, para que sea derivable, en el 0 la a tiene que ser 1. ¿Vale? Y ya por último, vámonos a qué valor era. El 1. Para que sea derivable en el 1, se tiene que verificar que la derivada en el 1 por la izquierda sea igual que la derivada en el 1 por la derecha. Derivada en el 1 por la izquierda, 1. Derivada en el 1 por la derecha, 1 menos 1, 0, vámonos, un d. Por tanto, me ha quedado que para que sea la función derivable en el 1, la d tiene que ser 1. ¿Vale? Por tanto, en resumen, ¿qué me ha salido? Que para que f sea continuo en todo R, sí, solo sí, la b vale 0 y la c vale 1. Y para que f sea derivable en todo R, se tiene que verificar primero que sea continua, es decir, que la b sea 0, la c salga 1, pero además que la a sea 1 y que la d sea 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo te doy esta función, pero para b igual a 0, c igual a 1, a igual a 1 y d igual a 2, ¿qué le pasaría a la función? ¿Sería continua? Venga, chicos, ¿hay alguien por ahí? Sí, ¿no? ¿Por qué, Juan José? Porque son los valores que te ha dado estudiando la continuidad y la derivabilidad. Y si es derivable es continuo, ¿no? Espérate, pero ¿y es derivable? Mira, ¿cómo veo yo la continuidad? Pues miro aquí. Para que sea continua, estos son la condición. ¿Me lo han dado? Sí, por tanto, continua. Para que sea derivable, ¿qué tiene que pasar? Para que además de continua sea derivable, tiene que suceder que además de estos dos valores, me salgan estos. Bien, este me lo dan, pero este no. Entonces, ¿qué le pasa a la función para estos cuatro valores? Pues, por tener estos dos valores, es continua. Como me dan el a igual a 1, es derivable en el 0. Pero como me han puesto d igual a 2, en el 1 no es derivable. ¿Bien? Ah, pero de igual a 2 lo has puesto tú por un Sí, ejemplo. sí, claro, yo ahora voy a jugar.
¿De acuerdo? Entonces, si yo en la D te pongo 2 y habiéndome salido 1, es que no es derivable en el 1. Entonces, esa función, si sustituyo la B, la C, la A y la D por esos valores, resulta que es continua en todo R. Derivable en todo R menos en el 1. Bien. Te cambio. ¿El valor de D cuál es, maestro? Con el que se cumple El la 1, 1. derivabilidad. Está Vale, aquí. La D vale 1. Te cambio ahora. Te doy A igual a 1, D igual a 1, B igual a 3 y C igual a 5. No es continua, por tanto no es derivable. Muy bien. Entonces, como me ha dado el valor de B y C distintos a las condiciones de continuidad, esta función sería continua en todo R menos el 0 y el 1. Y aunque me den los valores de la derivabilidad, por no ser continua, no es derivable. Muy bien, señor Mena, ¿vale? Recordad el teorema. Si no es continua, no es derivable. O si es derivable, entonces es continua. El modus tollens. ¿Ok? Maestro, cuando te pide que le calcules directamente la derivabilidad, ¿es porque afirma que es continua o No. hay que hacer de todas maneras la No. continuidad? Tienes siempre, cuando te pidan, estudia la derivabilidad. No, sí, cuando pone estudia sí hay que hacerlo, pero digo cuando pone determina los puntos para que sea derivable. Aún así hay que hacer la continuidad, ¿no? Vale. Igual, porque es una condición sine qua non, es decir, para poder calcular la derivada previamente tiene que ser continua. Como no lo sea, olvídate. Y tiene que estar en el dominio, antes que nada, ¿no? Claro, recuerda la de una que canta mucho, se da mucho, es la que vimos esta mañana, un neperiano. Si yo te pongo la función neperiano, la función neperiano es continua y derivable en su dominio, pero su dominio es de 0 más infinito. ¿Vale? Entonces estoy viendo que tengo el neperiano, aquí tengo un problema con los números negativos, ¿vale? Pero cuando yo calculo la derivada es 1 partido por x. Entonces tú dices, espérate, la función es derivable excepto en el 0. Yo puedo sustituir la x por cualquier valor excepto el 0. Espérate, ¿no? Yo no puedo calcular f' de menos 2. Aquí tú dices, oye, sustituye y sí sale. Sí, sustituye y sale, pero es que no existe f de menos 2. No es continua en el menos 2, es que no hay dominio. ¿Vale? Entonces, por eso tienes que empezar siempre con la dominio, continuidad y derivabilidad. ¿Vale? En los neperianos se ve a la igual. Bueno, ¿algún otro ejercicio? Maestro, un momento, pon lo que has puesto ahora mismo. Si te pidiese n... Bueno, no. Esto, perdona, pero no te quedes con esto, ¿eh? F' no es menos un medio, ¿eh? No es menos un medio. No. Yo me estaba refiriendo al 0. Si el 0... en ese caso no, porque el 0 no cuenta, ¿vale? Pero teniendo 1 entre x, Sí. ¿vale? Como función. Bueno, tampoco, porque no está en el dominio, nada, no dice nada. Sí. Es que no, lo que yo me estaba pero te estoy refiriendo... pillando, mira esta. No, la raíz, por ejemplo. Eso, muy bien, muy bien. Que no es por la izquierda, si no es por la izquierda no es continua en el punto, ¿no? Bien, Porque el límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha. Es que no hay límite por la izquierda. Ahí va, a ver. Esta, por eso ahora te lo explico. Esta función, su dominio, es exactamente igual que el neperiano porque presenta la misma inconsistencia, pero las raíces sí se pueden hacer del 0. Las raíces pares sí se pueden hacer del 0. Entonces el dominio de f es desde 0, corchete, hasta más infinito. Recordad en matemática la importancia entre intervalo abierto e intervalo cerrado, que parece una tontería, pero eso para un matemático es fundamental. Este intervalo tiene primer punto y este intervalo no tiene primer punto. Esa idea es una idea matemática muy compleja. Bueno, entonces cuando tú lo haces aquí, las raíces le pasa igual que los logaritmos, son continuas y derivables en su dominio. Pero cuidado, en el 0, claro, yo si dibujo la función raíz cuadrada es como una parábola tendida, pero solo me quedo con la parte positiva. Hace esto.
Entonces, el concepto de continuidad en este punto, cosa que no pasaba aquí, esas son las lupas que hay que plantearse. El neperiano te hace esto. Te lo voy a pintar aquí en azul. Este es el neperiano. Claro, en el neperiano, observa que el concepto del primer punto, que está aquí en la raíz, el neperiano no lo tiene, porque esto es una asíntota vertical. Por tanto, tú puedes calcular, es continua en el abierto. Pero aquí es continua. ¿En dónde? Pues es continua desde 0 a más infinito. Porque en el 0, como tú dices, para que exista, para que sea continua en el 0, tendría que verificar que f de 0 exista, que existe, raíz de 0, 0. Pero debería de existir el límite cuando x tiende a 0 de la función. Y el problema, como tú muy bien has dicho, es que por la izquierda no puedo acercarme a la función. Este límite no existe. Sí existe por la derecha. Y ese es el concepto que nosotros llamamos, muy bien, en x igual a 0 no es continua, pero sí es continua por la derecha. Entonces, Se escribe así, C, continua por la derecha. Es continua de 0 más infinito y en el 0 es continua por la derecha. ¿Vale? Y la derivada sería la derivada del límite, ¿no? La derivada sería la derivada de la raíz 1 partido por 2 veces la raíz de x. Esta es la f'. Y claro, el problema es que ya la derivada en este punto No existe, porque es 1 entre 0. existe por el lado derecho. Por el lado derecho sí puedes dibujar la recta tangente. Lo que no puedes dibujar la recta tangente por el lado izquierdo. Porque no hay función. ¿Vale? Si quieres verlo dibujando, imagínate que yo dibujo una recta tangente, cojo este punto y lo arrastro. Eso se ve muy bien con Desmo, pero Lo que no te va a quedar es x igual a 0, ¿no? ahí, x igual a 0. Pero por el lado derecho, por el lado izquierdo no. Entonces esa es derivable en el 0 por la derecha. ¿Vale? Porque tiene el primer punto. Esta, sin embargo, no. Vale, ¿Vale? Porque entiendo. el 0 no entra. Esa es la idea del primer punto y final y demás que en matemáticas complejas. ¿Bien? Bueno, eso ya mete mucho la lupa. ¿Algún otro ejercicio, dudilla que tengáis? No, Lo único que te quería preguntar, maestro, es cuando pide la pendiente de un segmento, era el incremento de y entre incremento de Ahí x, va. ¿no? Sí. Pero razónalo, Pedro. Siempre, si no te acuerdas, razona. A ver. Aquí. Si tú no te acuerdas, tú dices, espérate, vamos a verlo. Si yo tengo un punto, vamos a llamarlo A, B. Este es el punto A. El punto A es el AB. Y tengo un punto B mayúscula. Voy a cambiarlo para no confundirnos. Elegí una mala anotación. El punto C, vamos a llamarlo el C, D. Este es el C. Bien, vámonos con el segmento. Este es tu segmento y se llama pendiente. A ver si se lo da. Ya no. Se llama pendiente, así yo pudiera seguir con esto para adelante. Calcularía este ángulo y la tangente de ese ángulo sería la pendiente del segmento AC. Vale. Pero usted, lo de siempre, los agentes de dibujo, esto lo ve mejor que la gente que no ha cursado dibujo, porque ya estáis entrenados. Ese ángulo es el mismo que este. ¿Vale? Recuerda, si yo tengo dos rectas paralelas y lo corto por una línea oblicua, se me ha formado solo, ese ángulo es S y S son iguales, y este
y este también son iguales, solo hay dos ángulos. Entonces, por eso, estos dos ángulos son iguales. Por tanto, yo puedo calcular la tangente de alfa con el eje X o aquí. Entonces, si te fijas, aquí tengo yo ya mi triángulo. Y entonces, este segmento, a ver si quiero, este segmentito lo voy a poner en verde, es lo mismo que este. Y este segmento es lo mismo que este. Por tanto, la tangente del ángulo, tú sabes que es cateto de enfrente entre cateto contiguo. Cateto de enfrente es lo verde, que sería también esto. ¿Y esto quién es? D menos B. Entre lo amarillo. Y lo amarillo esto es lo mismo que este segmento, que es C menos A. Lo que tú has dicho. El incremento de la Y entre el incremento de la X. Recuerda que ahí está implícito el concepto de derivada. Cuando yo hago el límite, cuando yo cojo esta distancia y esta distancia me la llevo a cero, el incremento se me transforma en la derivada. ¿Vale? Entonces, en mi caso, B menos D, espérate, he puesto, perdón, eso, D menos B, C menos A. Si no te acuerdas, razónalo. Siempre, Pedro. Incremento de Y entre incremento de X. ¿Vale? De memoria sí tenéis que saber algunas cosas, recordad. Para mañana es fundamental, y vamos, para mañana y para siempre. Dos rectas son paralelas si la pendiente de R es igual a la pendiente de S. Dos rectas son perpendiculares si la pendiente de R por la pendiente de S es menos 1. Siempre y cuando no sean tengan pendiente. Las verticales, recordad que la pendiente es infinita, entonces, excepto ese caso, todo lo demás funciona. Y después otra cosa que tenéis que saberos de memoria sí o sí es la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. De la recta tangente y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Esto básico. Además no lo vamos a soltar hasta febrero. Y está la tangente y la normal. Y la normal es I menos f de a. Y apoyándome en esto, es menos 1 partido por f' de a por x menos a. Recordad que la recta normal... Si f' de a no es 0. Bien, recordad que esto es siempre y cuando la f' de a sea distinto de 0. Porque si la f' de a fuera 0, la recta sería a. x igual a. Porque estoy en el caso de que si f' de a es 0 es horizontal. Por tanto, la normal, si es a 90 grados, tiene que ser la vertical. ¿Vale? Estas son las dos normales. En el caso distinto de 0 y en el caso 0. Con esto y entendiendo el concepto de derivada, ¿vale? El concepto de derivada no es más que ahí en los vídeos y demás lo tenéis en Desmo. Yo tengo un punto, si este es el A, trazo la recta tangente y la pendiente de la recta tangente, que es la tangente de alfa, es geométricamente f' en A. ¿Vale? Hemos incidido mucho en la recta tangente porque ya a partir de ahora en la recta tangente me va a servir para todo, para calcular los máximos, los mínimos, el crecimiento, el decrecimiento, los cóncavos, convexos. Todo se hace con la pendiente de la recta tangente, con la derivada. Bien, entonces mañana seguro, voy a poner ahora el examen, vamos a la prueba, un ejercicio de rectas tangentes y normales de esta categoría y un ejercicio de, dado una función con parámetros, ajustarlo para que sea continuo y derivable. ¿Vale? ¿Alguna duda más? No. ¿No hay dudas? No.
Bueno, pues listo, pues mañana ya nos vemos, ¿vale? Muchas Pues, gracias. ¿Va a hacer maestro a opción A y opción B igual que la otra vez? voy a verlo porque la otra vez era muy fácil de poner dos ejercicios ajustados. Aquí se puede poner, pero no sé si lo pondré como opción A, opción B o directamente a hacerlo. Lo más probable es que sea aquí este también sin opciones. ¿Vale? No hay problema, ¿no? Bueno, chicos, pues entonces no lo dejamos aquí. Nos vemos mañana, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Venga, ustedes, chicos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.